Laurita, si hablamos del sistema cardiovascular y particularmente del corazón, ¿cuál es la función del corazón? Bombear sangre, ¿cierto? Y a través de los vasos sanguíneos llevar lo que tiene que llevar a cada una de las células. ¿Cuál sería, Laurita, entonces, la función del aparato respiratorio? Al fin, ¿cuál de las dos? Oxigenar. Bueno, ¿será así o no? Bueno. Tú estás en un turno en una clínica y yo te llamo. Estás haciendo turno nocturno, cuidando pacientes y bueno. Y te llamo y te digo, ¿cómo es que te llamo? Mariana. Mariana, la perrita que operamos hoy, ¿cómo está respirando? ¿Qué vas a mirar? ¿Qué vas a mirar? ¿Vas a mirar la perrita? Ah, bueno, ya empezamos por buen camino. ¿Y qué vas a mirar en la perrita? La frecuencia, dice la doctora. ¿Cuál sería una frecuencia razonablemente normal? ¿No te has puesto a pensar cuántas veces tú respiras cada minuto? ¿No? ¿Nunca? ¿Cuántas crees? Comenzamos a contar. Cuenta pero respira normal. Bueno, respira por la boca. ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? Vale. Llevas 30 segundos. ¿Cuántas llevas? Bueno, pero ¿cuántas llevas hasta ahora? ¿30? ¿Su merced sabe dónde queda el servicio de médico? Le tocaría pasar por allá. ¿30? ¿30? ¿30? O sea, en 30 segundos, 30. ¿Una por segundo? ¿Cómo así? Por ahí 8, 12 máximo por minuto. No nos respira más veces. No, ahí a 30 en 30 segundos, ahí no ha dicho, hacen una taquinea, la cosa más berraca. ¿Ah? Bueno, su merced que fue a mirar al fin en la perrita, los signos vitales, que son cuáles. La presión, la frecuencia cardíaca, respiratoria, o las dos. Ah, ¿y qué más? Temperatura. Yo te dije que si estaba respirando, que cómo estaba respirando. Y tú te fuiste a hacer una... ¿Por qué no le tomaste una electrocardiograma y luego me dices cómo está respirando? ¿Qué iba a mirar su merced a la paciente? Saturación. Entonces, ¿qué me contaría, por ejemplo? ¿Y dónde miras la saturación? En un monitor, ¿cierto? Ok. ¿Y qué me diría? ¿Está saturando al 95? O al 94, a lo que sale. Yo le dije, doctor,
yo le pregunté que cómo estaba respirando. Y no solo contarlas, mirad cómo se mueve el tórax. Está respirando bien, sí. No es como ella que va a 60, no. Está respirando normal, sí. Está bien, doctor. Ahora, la segunda llamada, le digo, ¿cómo está ventilando? Ahí sí me dice, está saturado al 94, doctor. Entonces, lo primero que tenemos que tener clarísimo es, una cosa es respirar. Respirar es inspirar y expirar. Ventilar es intercambiar gases. Es oxigenar la sangre. Es saturar la hemoglobina. Eso es ventilar. Entonces, pilas porque existe ya esa palabrita que tienen que tener claro. Una cosa es respirar y otra cosa es ventilar. Usted podría respirar sin ventilar. ¿Cómo así? Dice ella. ¿Cómo así que yo puedo respirar sin ventilar? Ya vas a ver por qué. ¿Vale? Entonces, respirar es inspirar y expirar. Voy a poner las palabras porque ustedes inventan unas cosas. A ver, respirar es inspirar y expirar. Porque a veces ponen expirar, no, expirar es terminar, acabar. Expirar es diferente. Y ventilar es intercambio de gases. Saturar la hemoglobina. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Cuando usted mira el monitor, la saturación de hemoglobina, lo que está es verificando cómo está la ventilación de ese paciente. En otras palabras, cómo está el intercambio de gases. ¿Sí, Marianita? ¿Ya bajó la frecuencia? Ahora sí son como unas 12 al minuto. Muy bien. Bueno, la respiración, dijimos que tiene dos momentos. La inspiración es un proceso activo. La expiración es un proceso pasivo. A ver, para que nos entendamos. Para inspirar, ¿y por qué lo llamamos un proceso activo? Requerimos primero activar los músculos intercostales y activar el diafragma. Esos músculos, si este es el tórax y este es el diafragma, el tórax tiene que expandirse y para eso requieren los intercostales y se activa el diafragma baja y así expando totalmente el tórax. Eso es un proceso activo porque hay participación de músculos. Ahora, cuando usted
va a expirar. Simplemente relaja esos músculos y el tórax vuelve a la normalidad solito. Y hay un límite, por supuesto, de que ese tórax cuando regresa a la normalidad, hay un límite. ¿Por qué? Porque hay un esternón, porque hay unas costillas, porque hay unos cuerpos vertebrales que no le permiten cerrar más. Tiene un límite. Pero es un proceso pasivo, simplemente es relajación de esos músculos. Luego, ya nos queda una enseñanza. Cuando estamos auscultando a un paciente en el aparato respiratorio, nos debe llamar la atención un paciente que vemos que está expirando de manera activa. En otras palabras, haciendo fuerza para sacar el aire. Así no debe ser. Por eso cuando auscultamos un pulmón, usualmente escuchamos la inspiración, pero no se escucha la expiración. Si escuchamos la expiración, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese individuo o paciente está haciendo fuerza para sacar el aire. Y así no debe ser. El aire debe salir solo, simplemente con la relajación de los músculos. ¿En qué animales se podría escuchar en cierta forma la expiración? Y es frecuente escucharlo, por ejemplo, en los animales muy viejos. ¿Por qué? Porque ya se ha producido o generado cierto grado de fibrosis pulmonar y entonces le es difícil sacar el aire. Y entonces es probable que en un animal viejo escuchemos inspiración y escuchemos expiración. Pero no hay ningún animal que no sea un animal viejo. ¿De acuerdo? Pulmonar. A medida que avanzamos en el tiempo, nos vamos fregando. Comienzas a perder nefronas, ya tu riñón no es el mismo, tu corazón comienza a cansarse, tu respiración cada vez se hace más dificultosa, se te olvidan las cosas. El proceso es normal. Claro, se van perdiendo funciones. Pero eso es el paso de los años. Bueno. ¿En qué caso podría escucharse la expiración? Dijimos, en el caso de un animal viejo, por fibrosis pulmonar. Usualmente se puede escuchar la expiración. Pero hay casos ya patológicos, como por ejemplo un enfisema pulmonar, en el cual el paciente le es difícil, y ya vamos a ver por qué, sacar el aire del pulmón. Enfisema, que no es lo mismo que edema pulmonar. Enfisema es una cosa totalmente diferente. Y llegue y deje de buscar cosas en su celular. Y ahí está lleno de mentiras.
nosotros viésemos un tórax, veríamos ahí los pulmones. El pulmón es como el equivalente a una bomba de piñata. Cuando soplamos, se infla, pero si soltamos, se desinfla. ¿O no? Eso es un pulmón. Es una bomba elástica. Pero entonces la primera pregunta es, si yo estoy viendo ese pulmón, sí quedó horrible, ¿por qué los pulmones no se colapsan? Es decir, lo normal si es una bomba elástica, es que cuando saliera el aire hiciera... Pero yo veo que está todavía con aire. ¿Por qué no se colapsa? Colapsarse. Eso debería pasar. ¿Qué se les ocurre? De pronto por su misma estructura muscular le da un cierto soporte. Tendrá una estructura muscular. O sea, sus paredes musculares. Del pulmón. ¿Así te explicaron en histología? Bueno, pues su forma, su tejido. Sí, yo entendí. En histología dijeron que el pulmón es un músculo. ¿Cierto que no? Bueno, pero es buena idea. Es una idea. Ah, es que no, porque es que tiene músculos que lo mantienen abierto. No, pero es una idea. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre? Marianita, ¿qué se le ocurre? Pues de pronto en los núcleos tiene como unas fibras, no me acuerdo bien de la anatomía del pulmón, pero Uy, no me diga eso. ¿Qué dice la ahorita? ¿Ah? ¿por qué no saca 100% el aire? Dime. ¿Por qué no saca el 100% el aire? De hecho, cuando ve uno esto, pues ve que el pulmón tiene aire. Pero él debería haber hecho, porque no lo hizo. No sé. En el idea, ¿cierto? ¿O porque hubo una nueva inspiración? Oh, bueno. A ver. La pared del tórax está recubierta por una serosa. Aquí se refleja y viene por aquí. Bueno. Esa serosa, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Pleura. Hay una pleura que está pegada a la pared y esa pleura pegada a la pared se llama pleura parietal, porque está pegada a la pared. Y hay una pleura que está pegada al pulmón y esa se llama pleura visceral. Entonces tengamos claro que hay una pleura parietal pegada a la pared del tórax y esa pleura también se pega al pulmón y se llama pleura visceral. Y en la parte central, entre los dos pulmones forman lo que se llaman los mediastinos. Esta parte de anatomía quedó en el aire, ¿no, Marianita? Tenemos un mediastino craneal, tenemos un mediastino medial y un mediastino caudal.
Si viésemos los mediastinos, tenemos un mediastino craneal, un mediastino medial y un mediastino caudal. ¿Eso cómo se forma? Por las pleuras cuando se juntan en la parte central. ¿Ves cómo vamos aprendiendo, Laurita? Ahora, si miramos este mediastino craneal, ¿qué órganos podríamos ver en el mediastino craneal? La tráquea. La carina. La tráquea. Muy bien. No, no alcanzamos. Tronco común, Está demasiado adelante. el tronco común, No, eso está por acá. Los cervicales. Ah, esos son huesos. La tiroides. No. Dime. No tan adelante, te fuiste muy para arriba. De pronto ahí quedó mal el dibujo, es esta parte de acá, el mediastino craneal. Esta parte de acá. El corazón. ¿Qué? No alcanza a agarrar el corazón. arteria pulmonar, ¿Dime? arteria pulmonar, El tronco. No, eso está aquí, cuando se separan las arterias. La carina. A ver, ¿tú comes? ¿Y por dónde pasa ese carajo alimento? el esófago, Ah, muy bien, segundo órgano que podríamos ver ahí. Si está la tráquea, pues necesariamente tiene que estar el esófago. Está el esófago. Y hay 3 vasos o 4 vasos importantes. De hecho, está la vena cava craneal, y están los primeros 2 vasos que salen del arco aórtico, que son ¿cuáles? No, eso sí va a tocar hablar con Alvarito porque Marianita salió. Y pasaste anatomía. Pasaste. El tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda. Luego, ¿qué órganos tenemos en el mediastino craneal? Tráquea, esófago, tronco brachiocefálico, subclavia izquierda y vena cava craneal. El mediastino medio, pues ahí está el corazón. Están los vasos pulmonares, están los bronquios, claro. Y en el posterior, pues aquí, pues igual aquí tengo que comunicarme con el estómago, pues ahí está el esófago. El esófago tiene que llegar hasta el estómago, ¿o no? Bueno, la pleura, que dijimos, tenemos una pleura parietal. ¿Qué es lo que mira Jamie en ese berraco celular? Entonces, ¿para qué pagarte semestre? Deberías quedarte en tu casa y abrir el celular. Estudiar medicina por el celular. Mala costumbre, tienes que quitártela. La información que uno puede encontrar por internet es una información adicional. Pero adicional después de que has estudiado algo.
¿Tienes alguna duda con lo que viste? ¿Estudiaste, leíste el libro de Fisiología de Cunningham? Mejor en vez de ir a esa vaina, vaya a Cunningham. Aquí está el libro en la biblioteca. Lea las clases y después diga, ella me quedó duda con respecto a las pleuras. Y después tú buscas. Pero cuando buscas una información específica. Para eso sirve ese aparato. ¿De acuerdo? Porque lo que pueden estar haciendo es perdiéndote la clase por estar mirando. Bueno. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces dijimos que hay dos pleuras. Ahí en la pared. Una pleura parietal y una pleura visceral. Y la pleura produce un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido pleural, que es difícil en la medicina, vean. Entonces, entre estas dos pleuras, bueno, aquí también al otro lado es igual. Hay un líquido, ¿de acuerdo? Aquí hay un líquido que se llama líquido pleural. Estoy exagerando los espacios. Estoy exagerando esos espacios. Pues para que nos quede claro. Entre la pleura parietal, que es la de la pared de tórax, y el pulmón, hay un líquido. A ver, ¿nunca les pasó que lavaron unas placas, unas láminas, las lavaron y de pronto dos láminas se quedaron pegadas? ¿Cierto que nos pasa a todos? Estudiamos medicina. Y después, ¿quién despega esas berracas? ¿Cómo las despega? ¿Cierto que se pierden? Quedaron pegadas dos y eso no suelta a nadie. ¿Ah? Las dos quedaron pegadas. ¿Qué ocurre aquí entre la pared del tórax y el pulmón con las pleuras? Quedan pegadas. En otras palabras, ¿por qué el pulmón no se colapsa? Porque está pegado a la pared del tórax. Básicamente por eso. Está pegado. Si dejáramos de estar pegando ese pulmón contra la pared, el pulmón se colapsa. A ver. Existe lo que se llama presión positiva y presión negativa. Espérense a ver, entendemos eso. Laurita, ponme su mano así. Eco. Si yo te empujo así, estoy haciendo una presión positiva. ¿De acuerdo? Pero si yo tengo pegadas dos cosas, y una tiende a hacer esto, y la otra tiende a hacer esto, a separarse, ¿qué presión se genera en la mitad? Negativa. Entre esas dos pleuras, o en otras palabras, entre la pared y el pulmón se genera una presión negativa. ¿Por qué? Porque el tórax se expande, ¿cierto? Y el pulmón tendería a colapsarse. Entonces el pulmón jala para acá y la pared torácica jala para acá. Y cuando tratan de separarse, se genera una presión negativa. Eso es lo que mantiene pegado el pulmón a la pared torácica. Existe entre los dos una presión negativa, que si se llegase a perder, ¿qué pasaría con el pulmón? Se colapsa. Cuando usted hace cirugía cardiovascular, cirugía de tórax, cuando usted abre tórax, ¿qué hace el pulmón? Se colapsa. Inevitable. Generé una presión positiva porque al abrir, ¿qué entró ahí en ese espacio? Aire. Y entonces, ¿qué generó? Una presión positiva. Entonces, se separan.
y el pulmón se colapsa. Usted dirá, bueno, y si se colapsa, cuando termino cirugía, ¿qué pasa? Pues tengo que sacar aire del tórax. ¿Para qué? Para que el pulmón termine pegándose nuevamente a la pared, generando nuevamente una presión negativa. ¿Sí, Marianita? Marianita, ¿cómo puede dar viste con Granada? ¿Cómo fue posible que pasaras? Y tú con esa frecuencia respiratoria, ¿cómo es posible? Bueno, entonces lo primero es, ¿cuál sería la tendencia del pulmón? Colapsarse. No se colapsa, ¿por qué? Porque está pegado a la pared torácica. ¿Por qué está pegado a la pared torácica? Por la presión negativa que se genera entre las vértebras. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que cuando el tórax se expande, ¿qué pasa con el pulmón? El pulmón sigue a la pared torácica, porque está pegada a ella. Y si yo expando el tórax para inspirar, y el pulmón está pegado, el pulmón se va con el tórax, y cuando abro la pared torácica, dentro del pulmón se genera una presión negativa. ¿Se han visto el fuelle? ¿Qué es un fuelle? No, hoy en día no saben qué es eso. ¿Qué es un fuelle de abajo, que allá en donde está el fuelle? Con lo que se prende la chimenea, ¿se han visto qué es? Eso se llama fuelle, como un acordeón. Entonces, cuando yo abro el fuelle, chupo aire. Y cuando hago, boto el aire. Eso hace el pulmón. Cuando el tórax se expande, chupa el aire. Y lo hace porque se genera una presión negativa en el pulmón. Y el aire entra, miren lo fácil que es el aire. Simplemente es expandir el tórax. Y chupa aire. Cuando puede. Cuando las narices no están tapadas. Vean lo fácil que es respirar. Proceso tan sencillo pero tan complejo. Porque eso es lo que mantiene la vida. ¿Y usted no respira? No puede vivir. Entonces, ojo que no es lo mismo la presión negativa pulmonar, que es cuando se expande el tórax, a la presión negativa en la pared torácica, que son la presión que se ejerce entre las dos vértebras, la parietal y la visceral. Son dos presiones negativas totalmente diferentes. ¿Sí o no, Laurita? Ella dice que sí. Bueno. Una pregunta. Doctora. Una pregunta. Hay personas que le dan como pulsadas, por decirlo así, en el pecho, o sea que se ven como un ardor por un mal aire. ¿Eso cómo funcionaría? Uy, Dios mío. ¿Cómo es un ardor por un mal aire? No entendí. Sí, o sea, es como explicarlo. Si uno le da como un dolorcito en el pecho porque siente que no está respirando bien. ¿Un vaso? ¿Será el vaso? No. No, Usualmente se siente entiendo. cerca del corazón. ¿Señor? Usualmente se siente cerca del corazón. Sí, como Sí. que se siente como que te hacen así. Y duele respirar. ¿Verdad? Entonces uno empieza a respirar como más cortico para que cuando O sea, cada vez respira duele. más, o sea, más profundo, duele más. Entonces uno empieza a respirar como hasta que se va. Muchas veces. Tú cuando vayas al servicio médico, llévate a ella. Pueden ser muchas cosas, mire. Es muy frecuente
tenemos dolores. A ver, dolores en tórax no necesariamente significa "Ay, nada, no me infarto". No. Por ejemplo, podrías tener una bronquitis y cuando respiras te duele, pero te duele el aire entre. Podrías tener, a ver, entre el esternón y las costillas hay una articulación, ¿cierto? La posición que tomamos durante el sueño, por ejemplo, puede hacer que nos duela respirar. Y es muy frecuente que se presente. A veces los dolores que estás sintiendo son musculares y no del pulmón. Porque hiciste un mal movimiento, porque levantaste algo pesado y entonces me duele por aquí, me duele cuando respiro. O sea, un dolor, esos dolores de, ¿cómo es que dijiste? ¿Cómo es que se llaman? Es que yo le digo pulsadas porque es que siento que me hace como así. Pum, 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 eso es tu corazón, no tu pulmón. Pero es que, pues, cuando me da, tengo que respirar suave, literalmente lo que dice ella, respiro así suave, como para que se me calme el dolor. Dolor precordial. Ya hay 3 candidatos para ir al servicio médico. Mira, fíjate que cuando yo estudié medicina humana y medicina veterinaria, y a veces prefiero que el paciente no hable. ¿No? Tenemos una gran ventaja como médicos veterinarios. Yo atiendo perros. El perro no habla. Qué bueno. Porque muchas veces les llegan unos pacientes que le dicen eso. Es que me da esto acá y luego entonces me baja y el dedo gordo me hace. No, pero es que ese era lo que tiene su madre, mamita. Pueden ser tantas cosas. Y por eso empiezan a hacer exámenes. Pero a veces uno quisiera que el paciente no hablara. No, porque a veces lo confunde a uno. Pero tremendamente. Sí, no. ¿Qué tal si el perro le dijera a uno? No, mire, es que cuando estoy comiendo concentrado, se me mueve la cola así. No quiero saberlo. No quiero saberlo. ¿Qué puede ser? 1,5 millones de cosas. Podría ser que se alborota la frecuencia cardíaca, podría ser que te duelen las costillas porque dormiste de ese lado, podría ser, ¿cierto? Podría ser que tú seas hipocondriaca. Esos son los peores, porque son las personas que cada rato le llegan a uno. Doctor, yo creo que tengo hipotiroidismo. Doctor, yo creo que tengo Cushing. Doctor, yo creo que tengo pancreatitis. ¿Por qué? Porque se ponen a leer internet. Y entonces llegan con una cantidad de cosas. Cuando uno estudia patología en medicina humana, uno termina enfermo de todo. Enfermo de todo porque cada vez que lee una patología dice, a mí me pasa eso. ¿No? Todo lo que tengo es Addison, mano. Y luego trae el Cushing y dice, no, yo soy cushiniano. Vea uno mejor. Vea uno mejor. Algún día de pronto descubrimos qué es lo que le pasa. Que se parece de ella porque a ella también le duele, entonces tiene que respirar no sé de qué forma. Y ella, a pesar de que no tiene dolores, respira 40, 50 veces por minuto. Y bueno. Listo. Señor. Esos dolores solamente se presentaban hace como 2 veces, porque a mí también me pasó eso, me pasó a Sofía, pero solamente como 2 veces.
Así que se siente como... Mira, es muy frecuente que hayan dolores costocondrales. Son los más frecuentes. Dormiste de medio lado y al otro día te dolió. Ay, me va a dar un infarto. No. Cambie de posición al dormir. No sabe la cantidad de pacientes que llegan con dolores costocondrales diciendo que tienen un infarto. Y se hacen los exámenes que no tienen nada. Pero doctor, es que me duele. Bueno, ya se cambie de posición al dormir o al hacer quién sabe qué cosas. No se esfuercen, no levanten cosas pesadas, qué sé yo. A todos nos duele, miren, el día que tú te levantes y no te duela nada, pues busque angelitos porque estás muerta. Busque gente conocida, ¿no? Ay, abuelita, hola, abuelita. Porque todos los días nos duele algo. No, eso me está doliendo hoy la rodilla. Bueno, eso significa que estás viva. Me dolió una mano, chévere. Porque si te duele algo es que estás vivo. Y pueden ser tantas cosas. Por eso insisto, qué bueno que los perros no hablen. Porque eso confunde mucho a veces. Mucho. Por lo que le cuentan al paciente. Lo desorienta a uno. Tú dices, me duele el pecho. Sí, eso es normal. ¿Qué pasó? ¿Te has desmayado? ¿Te dio un infarto? Ah, no, pero no me tiene que contar otro día. ¿Cuántas veces saca uno de consulta que está en una persona? Le dice uno, su merced no tiene nada, mamita. Tómese una acetaminofén y hasta luego. ¿Sí? A todos nos dan todos los días. A todos. Doctor, es que me estoy mareando. Bueno, ¿cuándo se mareó? Hoy por la mañana. ¿Cuándo fue su última comida? Ah, no, ayer al almuerzo. ¿No comió? No. ¿No desayunó? No. Listo, ya. Acetaminofén, hasta luego. Siempre hay una razón detrás de. Bueno. En fin. A ver. La inspiración dijimos que era aquí. Simplemente el tórax se expande, baja el diafragma. Como el pulmón está pegado a la pared, expandimos el pulmón, generamos una presión intrapulmonar negativa que el aire entra. ¿Por dónde entra? Pues primero por los bronquios principales. Tenemos un bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo, y a partir de ahí comenzamos a generar un pocotón de bronquios cada vez más pequeños, millones de bronquios, y esos bronquios se convierten en bronquiolos. ¿Y cuál es la diferencia? Te tengo un Brian por allá pegado en la Uniagraria. Ah, tú eres Jerónimo. Diga, si yo lo representé con Brian. Ah, sí. Qué horrible, qué insultante. ¿No hay ni cómo se sentirán que se llaman Brian? Horrible. Que todos los barrios pobres tienen su Brian. No, vea, hermano, ¿qué pasó? Sí, qué pecado. Qué pecado. Ni les cuento lo que dijo de las mujeres. Horrible. Qué insulto. ¿Y oyeron eso? Dijo. A mí me parece insultante. ¿Qué le está diciendo a la mujer? Que usted necesita que ponerlo para subir en el escalafón. ¿Qué le está diciendo? Horrible. Bueno, sí. En internet podemos mirar de vez en cuando noticias. De vez en cuando, Jenny, miremos noticias.
Bueno, ¿qué pasó con él? Bueno, que se me fuera tomado por pensar en el clítoris y la... No, qué grosería, qué grosería. Como el día que dijo que a mí un negrito no va a decir cómo hacerlas. No, ¿qué le pasa a este hombre? No, sí, no, porque siempre que habla, en fin. Tiene que ser. ¿Qué diferencia hay entre un bronquio y un bronquiolo? Porque cada vez que se van formando más y más y más y millones de bronquios, terminan convirtiéndose en lo que llamamos bronquiolos. ¿Qué diferencia hay entre un bronquio y un bronquiolo? Obviamente, el bronquiolo es más, tiene menos, pues, radio, por supuesto, cada vez es más pequeño. El bronquiolo es muy pequeño. Pero ¿qué diferencia hay? Histológicamente. El bronquiolo no tiene cartílago. Muy bien. Y no tiene glándulas seromucosas. Muy bien. ¿Eso dice en internet? No, es que estos son mis apuntes de histología. Muy bien. Entonces le comunicamos a tus compañeros. ¿Qué pasa con el bronquiolo? Dime. No tiene cartílago ni glándulas seromucosas. No tiene cartílago ni glándulas seromucosas. Entonces deja de llamarse bronquio y comienza a llamarse bronquiolo. Pierde el cartílago. Y después de los bronquiolos, ¿en qué terminamos? En los conductos alveolares y en los alveolos, ¿cierto? Bueno, vamos a pensar que llegamos finalmente a un alveolo. Llegamos después de millones y millones de ramas, llegamos a un alveolo. ¿Ok? ¿Qué ocurre en el alveolo? Intercambio de gases. Luego, ¿cómo llamaríamos eso? ¿Qué se hace en el alveolo? Ventilar. Ventilar. El único sitio donde ventilamos es el alveolo. El resto del aparato respiratorio lo conocemos como espacio muerto. Espacio muerto. Porque ahí no se realiza ventilación. Solo se realiza ventilación en el alveolo. ¿Y cuál es el problema? ¿Ah? ¿Y cuál es el problema? ¿Entendí que cuál es el espacio muerto? Sí. Pues el resto, todos esos bronquiolos, canales, bronquios, todo eso es espacio muerto. La tráquea, la laringe, todo eso es espacio muerto, porque no hay ventilación. ¿De acuerdo? Aunque últimamente en los perros se está hablando que hay algo de ventilación en los conductos alveolares. Pero dejémoslo a que ventilamos en el alveolo. El resto se llama espacio muerto fisiológico. Por eso cuando usted entre a cirugía y pase una sonda endotraqueal, le van a decir que se está cambiando el espacio muerto. A eso se refiere. Porque usted está metiendo una sonda, usted cambia el espacio muerto, porque está disminuyendo el espacio que hay allá adentro. Pero le dicen, hay una disminución del espacio muerto. Sí, señora. ¿Y dónde se ventila? En el alveolo. En otras palabras, ahí es que intercambiamos gases. ¿Sí? Bueno. Ese alveolo es también un saco elástico. Luego, ¿qué tendería a hacer el alveolo? A colapsarse. Sí, señora. Tendería a colapsarse. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se colapsa? Entonces, ocurre lo siguiente. Aquí en el alveolo existe un líquido.
Ese líquido es producido por los neumocitos tipo 2, que son parte del epitelio alveolar. Esos neumocitos producen ese líquido, y ese líquido vamos a llamarlo surfactante. No sé qué evita que las paredes se peguen. Claro, por eso estamos diciendo que ¿por qué no se colapsan? No se colapsan por ese surfactante, porque ese surfactante ejerce una tensión superficial. Pero entonces, ojo, el surfactante es producido por los neumocitos tipo 2. La surfactante genera dos efectos importantísimos en el alveolo. Primero, esta surfactante, ¿qué hace? Dos cosas importantes. Uno, evita el colapso alveolar. Primera cosa. Y segundo, nos protege del edema pulmonar. A ver, entendamos un poquito eso. Haciendo digamos un paralelo por aquí, el alveolo, así no es. El alveolo es una bolsita que está rodeada por una maraña de capilares, que se llaman capilares alveolares. Cuando la sangre llega ahí, entre esos capilares y el alveolo, intercambiamos gases, ventilamos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que estoy poniendo un vaso aquí para hacer la referencia. Así no son los vasos que vamos a tener en el alveolo. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo aquí sangre y la sangre no es líquido, ¿o sí? Y aquí tengo líquido, pues líquido con líquido se opone. Entonces, ¿de qué me protege? De que el pulmón se llene de agua, el edema pulmonar. Entonces, ¿cuál es la función de la surfactante? Uno, evitar el colapso alveolar, y dos, evitarnos un edema pulmonar. ¿Sí? Eso es culpa suya, el dolor de la niña. Porque es que dice, me puso los cachos y entonces me dio dolor en el pecho. Culpa suya. Ya sabes, si él lo llama y le dice que tiene dolor en el pecho, es. ¿Ese dolor te pasó cuando él te hizo algo? ¿No tuvo nada que ver? Bueno. No, yo una vez que con lo que tú estabas diciendo, como que estaba acostada, como con el brazo como por hacer. Sí, a veces Y ya después cambié con el eso, brazo ya. así, la cabeza así, pero dice, ¿y por qué amanecí con dolor de espalda? ¿Por qué sería? ¿Me vas a preguntar? Enfisema pulmonar. Wow, buena pregunta. El edema es llenarse de agua. Ya vamos a ver en detalle cómo ocurre. Pero el enfisema es llenarse de aire. Entonces, mira. Tú puedes llenarte de aire en cualquier parte. Por ejemplo, suponte que tuviste una lesión sobre tu tráquea y se rompió. Cuando tú respiras, el aire también entra en el tejido subcutáneo y haces un edema subcutáneo. Entonces, ¿qué pasa? Presionan aquí y
Suena como cuando despicha una cosa, porque saca aire. Eso es un enfisema. Ahora, en el pulmón está el alveolo. El alveolo es un saquito que hace esto. Pero en algún momento se rompe y se queda así. Ya no sirve. ¿Pero de qué está lleno? De aire. Entonces un paciente enfisematoso es un pulmón que está lleno de aire, pero no ventila. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo enfisema que edema. Edema es agua, enfisema es aire. Bueno, ¿cómo a la orilla? Pareciera que pulmonar es un poquito más complicado a veces que el mismo cardíaco. ¿No? Va chévere, Jamie. No, cardíaco más denso. ¿Tienes que hacer qué? ¿Qué cardíaco más denso? Para mí. Espérate que te lo pone bonito. Primera pregunta. Señora. Porque cuando hay... No me... Cuando Sí, hay una más. caída... ¿Cuando hay qué? Cuando hay una caída o un trauma torácico fuerte, a veces genera enfisema. Es más probable que genere un colapso o puede generar un enfisema. Pensemos en un golpe fuerte en tórax y una compresión fuerte del tórax. ¿Qué pueden hacer tus alveolos? Simplemente por el golpe generas un enfisema. Pero también pueden romper la pared o inclusive sin romper la pared. ¿Cuántas veces pacientes que llegan con colapso pulmonar porque se botaron en un trampolín y cayeron como un sapo? Sí, Se les estiró mucho. cayeron. Como caen todos los del desafío. Oiga, uno dice, ¿por qué no les hacen una pruebita de nado antes de meterlos? Porque todos nadan como perrito. ¿Ah? Sí, todos son. Uno dice, ¿qué es la primera vez que me mete al agua? ¿Sí? Profe, ¿y eso es quirúrgico sí o sí? Guay, otra vez, en los quirúrgicos. O sea, si ocurre, digamos, eso del golpe, eso es quirúrgico. O ¿cómo se Ah, llama? si de pronto hay un colapso Sí. o un enfisema. No hay enfisema. No, ahí no hay nada que hacer. No hay nada para el enfisema. Porque si un alveolo hizo y se rompió, se llena de tejido fibroso y eso ya no es funcional. Ahí no hay nada que hacer. Profe, No hay nada que hacer. una duda. Pues tú dices que pues, el alveolo es el único lugar donde hay pues, intercambio de gases. Intercambio es el alveolo. Mi pregunta es con respecto un indicador en el tema de deporte que es el VO2 max, que es el consumo máximo de oxígeno, que a medida que pues, uno va haciendo cierto tipo de entrenamiento va mejorando. Entonces la mejora a nivel del cuerpo sería directamente en el alveolo o cómo sería. Y, pues, Claro, es ventilación. Es básicamente ventilación. Y eso se logra con el entrenamiento. Pero también tienes un mejor corazón, tienes una mejor circulación, tienes una mejor ventilación. Fíjate que a los deportistas les enseñan a aumentar lo que se llama el volumen tidal. Eso lo vamos a ver. Eso incide mucho en esa ventilación, ¿no? El mejorar el volumen tidal. Cuando lo veamos, entonces me recuerda y volvemos a hablar sobre eso, porque es muy cierto. Con el entrenamiento, pues lógicamente se requiere una mejor ventilación. Que ese es el error de muchos deportistas que no son deportistas sino aficionados, que creen que están entrenando y no lo están haciendo. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Se lesionan. sí, solo están acumulando carga, pero sin sentido. Correcto, correcto. Y entre más aire entre al cuerpo, se podría aprovechar mucho más. O sea, lo que voy también con eso es Ese es el volumen tidal. pues porque, por ejemplo, yo tengo el tabique desviado.
Entonces, yo solamente inhalo y exhalo por una sola fosa, la otra la tengo tapada. Pero he visto también mucho, sobre todo lo utilizaron ahorita unos ciclistas del World Tour, las tiras nasales. Las tiras nasales. Me dio por probarlas, se siente la diferencia, entonces... Claro, y mucha gente, digamos, para dormir usa tiras nasales, porque está ventilando bien por los dos collares, ¿cierto? Sí. Por las dos fosas nasales. Esas tiras son una bachera. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y a veces uno dice, uy, qué rico uno poder respirar bien. Que sí. Yo sé, por eso me volví para allá, porque yo dije, ay, esas tiras nasales por allá deben estar funcionando. Claro, es que a veces uno con la... No hay cosa peor que respirar por la boca. El alveolo no se lo va a agradecer para nada. El alveolo requiere, bueno, eso lo vamos después. Bueno, pero igual, el alveolo requiere aire caliente, no aire frío. Por eso cuando las personas van a una reunión, usted ve y se queja de los pobres señores viejitos que salen de la reunión y se ponen la bufanda sobre la cara. Usted dice, ay, mire qué tan cursi el cucho. Pues el cucho lo que está haciendo es calentar el aire. Y al otro día está perfecto, porque no se empezó saliendo. En cambio usted todo ahí, ay no, mi mamá, y sale, uy, que rumba, no, imagínese que Roberto tocó el examen, y yo no me... Está hablando por la boca y está cambiando a un frío bravo. ¿Y qué le está mandando al alveolo? Aire helado. Y al otro día, tengo tosecita, mami. Ah, sí, ¿qué será? ¿Qué será, mijita? ¿Sí ve? El cuerpo reacciona a las cosas. Bueno. Surfactante. Importantísimo. A ver, aquí hay una cosa que de pronto valdría la pena que tocáramos. A ver, pregunta. Durante la vida fetal, la circulación es diferente, ¿sí o no? ¿Cómo es la circulación fetal? A través del cordón umbilical. Y esa sangre que llega a la mamá. ¿Y a dónde va? Cordón umbilical, ¿a dónde va esa sangre? Pues si llega al hígado, ¿a dónde puede ir? O si no, ¿cómo la distribuye? El corazón. Y en el corazón, entre los dos arterios, hay un agujero que se llama ovar. Entonces, toda la sangre que llega al atrio derecho, que es la sangre de retorno, porque viene por capas, pasa inmediatamente al atrio izquierdo. Parte de esa sangre baja al ventrículo derecho y es expulsada por la arteria pulmonar, a través de la arteria pulmonar. Pero tenemos circulación pulmonar. El bebé no tiene que ponerse a respirar. El bebé está en agua. Entonces, esa sangre que va para allá pasa por un conducto que se llama conducto arterioso y pasa de la pulmonar hacia la aorta para que vaya al cuerpo. Nosotros no mandamos circulación hacia el pulmón en vía fetal. ¿A qué? Entonces hay una cosa importante. Muy encima del parto se desarrollan los alveolos. Porque ¿para qué se desarrollan antes? ¿Para qué? Es lo mismo, para ponerla de pronto para que entendamos. Una hembra bovino, una novilla, que tiene su primera gestación. ¿Ok? Hacia los
7, 8 meses de gestación, ella comienza a llenar la urea. Se pone bonita. Porque antes eran, ay, unas teticas ahí pegadas a la piel. Y de pronto, dice, oh, uy, esta va a ser buena leche. Muy hacia el final de la gestación, ella desarrolla los alvéolos mamarios, que es donde se produce leche. Por eso, una novilla gestación de 6 meses no tiene por qué producir leche, porque no puede producirla, porque no ha generado alvéolos, solo hacia el final. Aquí ocurre lo mismo con el pulmón. ¿Para qué carajo necesito yo alvéolos pulmonares si no estoy respirando? No lo necesito. Pero cuando voy ya a nacer, porque es que nosotros pasamos de algo que es el milagro de la vida. Uno ve eso como, pues normal. ¿Normal? Ese tipo estuvo 9 meses en el vientre de la mamá, sacó su cabecita y lo trajimos al mundo y el vergajo comenzó a respirar. No, eso es lo normal, claro, pero acaba de pasar de un medio líquido a un gaseoso, hermano. Así. Un segundo. ¿Cómo hacen los bebés que tienen bajón, o sea, los partos que hacen? O sea, si se supone que tienen que respirar, ¿no? Pasar de líquido a líquido. Sí, no hay cambio. Inicialmente por eso pueden parir en dar a luz en una tina. Pero después cuando lo sacan tienen que respirar. En ese momento pues él no ha cambiado, sigue de líquido en líquido. Y todas esas pendejadas que se inventan. Sí, y después cuando sale, pues tiene que respirar, hermana. No respiró. Usted no ha visto que agarran al niño y toma tu coñazo. ¿Para qué? Para hacerlo llorar y que respire. ¿Cierto? Bueno. El caso es que vamos a pasar de un momento a otro a respirar. Y dijimos que los alvéolos, los capilares y alvéolos pulmonares se van a desarrollar muy cerca del paro. ¿Ok? Bueno. Resulta que cuando se desarrollan los alvéolos, dijimos que los neumocitos tipo 2 son parte del epitelio alveolar. ¿Ok? Bueno. Mira, algún día, casi todos los días, me llaman exalumnas. No a saludar, eso es pura carreta. Y porque empiezan, ay, ¿cómo estás? Ay, te extraño. Ay, gracias. No, es que tú, gracias, ¿qué quieres? Porque siempre van con algo, ay, ya que te llamé, tengo un caso, así me ayudas. Sí, para eso me llamaste, ¿no? Entonces ya, no puedes saludar. No puedes saludar propiamente. Ya sabes, cuando me llames para yo acordarme quién es, me dice, yo soy la estudiante que tenía caquipnea. O si llama, ya sabe, ¿no? Mira, habla con Jero. No sé quién es Jero. Estuve buscando en internet a Jamie. No me acuerdo de nada, Marianita. Me llamó una exalumna. No, que estoy bien hoy. Bueno, ¿qué pasó? Tengo una perrita que parió, que tuvo bebés hace 3 días. ¿Ah? Nacieron
tuvimos 5 cachorros. Hace 3 días que nacieron y ya se han muerto 3. No me digas. ¿Qué pueden ser, Doc? Eso es como tu dolor en las costillas. ¿Qué puede ser? ¿Cuál es la pregunta obvia que le hice a la niña? ¿Cómo murieron? ¿Qué viste? Ay, Doc, empezaron a botar sangre por boca y nariz y se murieron. En otras palabras le dije yo, pues, se ahogaron en sangre. No acá. Entonces, me quedan 2 cachorros y no quiero que mueran. Y dije, pues sorry, pero es inevitable que mueran. ¿Por qué, doctor? Porque lo que tienes entre manos se llama hemorragia pulmonar neonatal. ¿Cómo ha sido? Sí. Se están llenando de sangre los alveolos, los pulmones y se ahoga en sangre. Y es obvio que bota sangre por boca y fosas nasales. Es normal, por algún lado tiene que salir la sangre. ¿Y qué puedo hacer? Nada, se van a morir los otros 2. ¿Y yo qué puedo hacer? Nada, esperar a que mueran. O si realmente quieres ser un poquito más humana, sacrifícalos. ¿Qué pasó? Le dije yo, oiga, China, ¿qué me late que estos niños nacieron por cesárea? Ay, ¿cómo saben, doctor? Porque lo trajeron muy temprano. No calcularon bien, China. Estos se llaman prematuros. Entonces, ¿qué pasa con los prematuros? ¿Ya desarrollaron los alveolos? No. Y entonces, si alcanzaron a desarrollarlos, todavía no se han desarrollado los neumocitos tipo 2 en forma adecuada. Luego no generamos surfactante. Y entonces la sangre que viene por los capilares pasa directamente al pulmón. No hay nada que lo detenga. Hemorragia pulmonar neonatal. No hay nada que hacer. Esos 2 cachorros que quedaban, la China no los sacrificó, se murieron los 8 días. Ahogados. Ya pude evitar eso los cachorros, ¿no? Qué feo ahogarse en su propia sangre. Bueno, entonces, muy importante la surfactante. Nos libera de un colapso alveolar y nos libera de un edema pulmonar. Por eso es importante la surfactante. Y es importante que cuando hay bebés que nacen con algo que se llama, no han terminado de desarrollarse bien los alveolos por prematuros y nacen con lo que conocemos como pulmón hialino. Entonces son chinos. ¿A dónde va el prematuro? Cuidados intensivos y salacuna, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se va a cuidar en él? Respiratorio. Se va a estimular con acetilcisteína la formación adecuada de los alveolos para que ese chino pueda salir de ahí y pueda respirar. Por eso los prematuros son a veces muy peligrosos. Y básicamente, ¿cuál es el problema? Pulmonar. Fundamentalmente pulmonar. ¿Y por qué? Porque necesitamos que desarrollen bien los neumocitos tipo 2 y los alveolos y produzcan surfactante. Una pregunta. ¿Cuándo nace un bebé prematuro con problemas cardíacos? Ah, eso es otra cosa porque eso es lo que se llaman problemas cardíacos congénitos. Podría ser un Epstein-Barr, podría ser una tetralogía de Fallot, podría ser un conductor arterioso persistente. Sí, pero ahí, o sea, en las 2 partes, corazón, que se priorizan. Depende, porque mira, si tú tienes un problema de... Es que se comprometen a... Mira, yo cuando dicto medicina interna, les digo a los chinos que hay un trípode
que mantiene la vida. Trípode porque tiene tres patas, podos, patas, tres. Corazón, que ya lo vimos. Pulmón, que lo estamos viendo. Y renal, que lo ve el año entrante. Sí, el año entrante. Cualquiera de ellos que falle se caen los otros. Entonces, el chico nació con un problema cardíaco. Supongamos que el tipo tiene una tetralogía hepática. En humanos es una congénita relativamente frecuente. Entonces, ¿qué tiene? Ya que tú viste el corazón. Entonces, ¿el chino qué tiene? Tiene una arteria aorta que se corre hacia el lado derecho. Se llama dextraposición de la aorta. Eso presiona la pulmonar y entonces genera que esa pulmonar sea estenótica. Ya tenemos dos cosas de la tetralogía, tetra 4. Dextraposición de la aorta, estenosis. Esta estenosis genera hipertensión pulmonar y genera hipertrofia cardíaca concéntrica y usualmente tienen un defecto en el septo interventricular. Pues es obvio que va a afectar el pulmón. Necesariamente. Y no solo va a afectar el pulmón, va a afectar el riñón. Ahí está el trípode. Y entonces, ¿qué tienes que corregir? Primero el defecto cardíaco y tratar de ver cómo solventamos el problema pulmonar y renal. ¿No? Ese chino va a tener muchos problemas. Entonces, esos tres sistemas son los que mantienen la vida. Son los que uno como médico trata de mantener en buen estado para que ese paciente siga vivo. Y eso es lo que vas a cuidar en un paciente en cuidados intensivos. Corazón, pulmón, riñón. El resto es pelo. Ay, pero es que no he hecho del cuerpo. ¿Y qué? Pues está llenando el popó. Y ya, algún día saldrá. Las monedas buscan el ojal y los botones buscan el ojal. Ya algún día saldrá. Lo que me interesa, corazón, pulmón y riñón. Si yo mantengo esos tres, mantengo vida. Bueno. Hasta ahí preguntas, dudas, porque vamos yo creo que a break. Sí. Sí. Bueno. Vamos y seguimos la ahorita, vaya y tomamos un cafecito.